En nuestros momentos más oscuros, muchos de nosotros hemos dudado de nuestro camino en la vida. ¿Estoy empleando mi tiempo en la tierra de la mejor manera posible? ¿Por qué no he conseguido más? Este es el tipo de preguntas que pueden quitarnos el sueño. Por lo que si quieres descubrir las respuestas que has estado buscando, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que muchas veces genera controversia. La gente a veces está cerrada a este tipo de conocimiento, pero vamos a ser eclécticos. El tema central de este análisis se fundamenta en la parte espiritual. Hace no mucho te he hablado de que necesitamos cierto balance en nuestra vida. Un balance en la parte espiritual, en la parte de salud, en la parte emocional, en la parte económica. Pero hay una parte que muchas veces dejamos relegada, que es la cuestión espiritual. Y sobre esta línea es que voy a empezar a profundizar sobre todas las enseñanzas de este libro que tengo para ti. Te pido que seas ecléctico, tengas mente abierta, no te cierres a las posibilidades y trata de apalancarte de este conocimiento. No hay algo absoluto realmente, sin embargo, hay cosas que nos pueden ayudar a entender por qué las cosas están como están y qué podemos hacer o qué cambios podemos implementar para generar estos nuevos ajustes que nos lleven pues a nuevos niveles. El libro en cuestión es El poder de la intención, que nos enseña de alguna forma cómo aprender a co-crear nuestro mundo a nuestra manera. El poder de la intención explora la conexión entre los seres humanos y el potencial creativo de Dios y el universo, independientemente de tus creencias particulares sobre este concepto. Habrá quienes crean en Dios bajo un aspecto religioso, habrá otros que crean en Dios bajo un aspecto más universal, habrá otros que piensen en el poder interior, el libre albedrío, el poder de la decisión, etc. Es decir, no hay algo absoluto y esto puede generar controversia con muchas personas, por lo que te pido que seas ecléctico, ¿ok? Este libro en sí, esta guía de espiritualidad para sentirnos bien, examina el verdadero significado de la intención y explica cómo podemos vivir con más propósito. ¿Para quién va destinado este análisis? Para aquellos que buscan un mayor significado en la vida, para aquellas almas espirituales que buscan una nueva sabiduría y en sí para los aficionados a la filosofía de la nueva era, entre otros elementos. Una vez más, muchas veces nosotros solemos tener pensamientos arraigados sobre un tema y nos cerramos a eso. En la parte personal te puedo decir que dentro de los balances que existen en la vida, es decir, la parte personal, espiritual, intelectual, salud y demás, creo que este elemento espiritual no lo he trabajado lo suficiente. Y es por eso que también, tomando la opinión de los demás, he decidido tomar este libro como una referencia que nos va a ayudar a incrementar esta parte espiritual que, créeme, la considero fundamental si es que nosotros queremos tener vidas con propósito. Ya que no todo en la vida es lo material, no todo en la vida es lo efímero y no todo en la vida se trata del yo. Entonces, sobre esta línea vamos a profundizar y vamos a entender qué es aquello que el autor Wayne Dyer, que viene siendo quien escribió este libro, nos puede enseñar. Y menciona algo que es interesante, ya que este libro, repleto de sabiduría espiritual, así como de consejos prácticos, nos va a ayudar, sobre todo a los principiantes, a alimentar nuestra alma atribulada. Vamos a obtener una perspectiva única y sorprendente sobre el universo y tu lugar en el mismo. Y vamos a aprender a seguir adelante con un renovado sentido de propósito. También en este análisis vas a aprender aspectos importantes como por qué la fuerza de voluntad suele estar sobrevalorada, cómo puedes cambiar tu realidad y por qué el amor propio forma parte de la fe. La edición del libro que vamos a revisar fue la que se hizo en febrero del año 2004 y la persona que lo escribió fue el doctor Wayne Dyer, quien fue un autor estadounidense centrado en la autoayuda y la espiritualidad. El primer libro de Dyer viene siendo Tus zonas erróneas, que lo escribió en el 76 y se convirtió en uno de los más vendidos de todos los tiempos. Incluso ha vendido más de 100 millones
de ejemplares al momento de haber hecho esta edición. Algo muy importante que vale la pena considerar, de hecho en este canal, en este programa, vas a encontrar ya algunos títulos de este autor. Sin embargo, este en particular puede ser más controversial, porque vamos a tocar un tema que a mucha gente le genera incomodidad, ya que muchos lo van a tomar bajo un matiz religioso. Yo te pido que liberes tu mente de todo ese conocimiento que te han hecho entender y trates de tener más como un lienzo en blanco. Trata de ver esto como parte de los componentes para tener una vida más equilibrada y también cómo apalancarte este conocimiento a tu favor. Es importante que te hagas saber, independientemente de si se trata la primera vez que estás revisando este tipo de contenidos o bien llevas mucho tiempo revisándolos, vamos a cambiar un poquito la dinámica. En lugar de decirte un punto y después reflexionar en sus enseñanzas, vamos a hacerlo al mismo tiempo. Es decir, conforme vayamos avanzando en el punto, vamos a reflexionar y ya me dirás tú si te gusta más esta forma de realizar el análisis o prefieres la versión tradicional. Voy a estar muy a la espera de tus comentarios. No olvides tomar nota si te es posible y si no, analiza con atención cada uno de los puntos y trata de implementar aquel o aquellos que más resuenen contigo, porque eso es lo que te ayudará a convertirte en una mejor versión. Sin más por mi parte, empezamos ahora con el primero de ellos, que dice: la intención puede ser aprovechada por los seres humanos y otras fuerzas vitales. Pregunta: ¿cómo definirías tú la intención? La sabiduría convencional nos dice que la intención es una fuerte determinación o voluntad de lograr un resultado concreto. Pero olvídate de la sabiduría convencional, porque la intención es mucho más que eso. Y eso es lo que la hace tan poderosa. De hecho, la intención no emana de tu interior y no está bajo tu control. En cambio, la intención es una fuerza poderosa dentro del universo. Es un potente campo de energía que te rodea y está dentro de ti y que no puede crearse ni destruirse. Es por eso que se menciona que la intención puede ser aprovechada por seres humanos y otras fuerzas vitales. Basta con mirar la historia de tu propia creación para saber que la intención es una fuerza poderosa que habita en tu interior. Piensa en el momento de tu concepción, cuando un espermatozoide se encontró con un óvulo. Desde ese momento la intención habitó en tu embrión. Ya estabas predestinado a tener ciertos rasgos faciales y una determinada forma de cuerpo. Tal vez estabas destinado a envejecer un día y desarrollar arrugas. Ese es el poder imparable de la intención. Y al igual que tú, todos los demás seres vivos de la tierra contienen el poder de la intención, desde el poderoso león hasta la humilde bellota. Si abres la bellota, no podrás ver un roble anidado en su interior, pero eso no significa que no esté ahí. Esa pequeña bellota tiene toda la intención de convertirse en un árbol grande y alto. La intención también nos da forma a los humanos y nos guía hacia nuestro verdadero potencial, pero solo si estamos dispuestos a dejarla. Como los humanos tenemos libre albedrío, podemos elegir si seguimos o no el camino de la intención de una forma que la bellota no puede. Con demasiada frecuencia elegimos no hacerlo y nos confundimos con nuestra verdadera intención. El problema radica en un rasgo exclusivamente humano, que viene siendo el ego. Tu ego te equipa con ciertas creencias erróneas. Te hace pensar que eres lo que has conseguido, que tus logros te definen. Tu ego te convence de que solo eres igual a la suma de tus posesiones o que solo eres tan bueno como los demás creen que eres. Y este es un problema porque la gente vive ligada sobre este pensamiento. Estamos en un mundo tan superficial, estamos tan bombardeados de estilos de vida de personas que tienen tanto éxito que queremos ser como ellos. Y entonces pensamos que si no alcanzamos esos niveles, simplemente nosotros no vamos a valer la pena. Solemos convencernos de que la parte material es la más importante y creemos que si acumulamos suficiente de eso, entonces seremos aceptados. Hay que empezar a cuestionar y hay que empezar a entender que no se trata nada más de un aspecto material en la vida, sino que realmente hace falta un equilibrio y balance en otras áreas.
El problema con el ego es el siguiente: cuando lo escuchas, dejas de escuchar tu intención. Deshazte de tu ego y deja que la intención te conduzca hacia tu verdadero propósito. En otras palabras, es como simplemente tratar de seguir tu camino. No te dejes envolver por el entorno, no te dejes caer por el ruido y simplemente por cumplir expectativas de otros, y define exactamente para qué estás aquí. Yo sé que eso puede ser una pregunta difícil de responder, por eso en los siguientes puntos vamos a tratar de profundizar más en ello. Pero es importante, así como el ejemplo de la bellota que tiene un propósito al final, nosotros, cada uno de nosotros también tiene un propósito, aunque no podamos verlo en este momento. Así que de este modo, tú también puedes ser, como te mencioné previamente, como esa pequeña bellota y crecer con confianza hasta convertirte en el ser robusto e inquebrantable que siempre has querido ser. Recuerda la enseñanza: la intención puede ser aprovechada por los seres humanos y otras fuerzas vitales. Con esto pasamos al punto 2, que nos habla del poder de la creencia. Y el punto 2 dice: para lograr algo increíble, debes creer que puedes lograrlo. Quizá el mejor ejemplo del aprovechamiento del poder de la intención sea un barco de hierro. En los pasados siglos, los barcos eran de madera, nunca de hierro. La razón era que la madera flotaba en el agua, mientras que el hierro se hundía. Pero con el tiempo la gente se dio cuenta de que el hierro podía flotar, siempre que no sea más pesado que la masa del agua que desplaza. La pregunta: ¿por qué tardaron tanto en darse cuenta de que el hierro podía flotar? El problema era que se habían centrado en lo que no era posible, en lugar de en lo que sí lo era. Es por eso que el mensaje clave viene siendo que para lograr algo increíble, debes creer que puedes lograrlo. ¿Cuántas veces nos enfocamos en lo que no se puede? O más bien, para justificar nuestra inacción, decimos las cosas que no se pueden lograr. De tal manera que así estamos justificando nuestra procrastinación y no nos estamos comprometiendo a nada. Sin embargo, es importante que no debes fijarte en la dificultad o en lo improbable de conseguir las cosas. Piensa en las personas que han cambiado al mundo. Digamos, Alexander Graham Bell, el inventor del teléfono, no se dedicó a pensar en que no podía comunicarse con la gente. Del mismo modo, Thomas Edison, el inventor de la bombilla eléctrica, no se entretuvo en la oscuridad. Al igual que estos innovadores que cambiaron la cultura, no deberías perder el tiempo pensando en el fracaso si pretendes tener éxito. Esto es algo que te lo dejo a tu propia reflexión. Muchas veces nosotros quizá queremos cambiar las cosas, pero no estamos comprometidos con ese cambio. Esa es la verdad. Queremos que las cosas sucedan, estamos interesados en que existan cambios, pero no estamos comprometidos realmente en hacer que eso suceda. Entonces presta atención. Para que las cosas funcionen a tu favor, debes centrar tu mente en el éxito imaginando que ya has conseguido lo que pretendes hacer. Por eso es importante visualizar una situación en la que quieres que ya sea una realidad, que es algo que te está ocurriendo en el presente y no en el futuro. Esta es una técnica que el mismo autor utilizó. Cuando quería escribir un libro, se imaginaba que ya lo había escrito. Y aquí entra otro elemento importante, que dice: tu imaginación está conectada al campo energético de la intención. ¿A qué se refiere eso? Que cuando usas tu imaginación para visualizar que ya tienes lo que quieres, estás conectando con el poder de la intención y ayudando a hacer realidad lo que quieres. ¿Cuál es el problema con la gente? Que no visualiza, es más, me atrevería a decir que ni siquiera sabe qué es lo que quiere. Por eso es muy fácil quejarse y por eso es muy fácil culpar a los demás de las situaciones. Pero si nosotros nos comprometemos hacia algo que realmente queremos manifestar, tenemos que utilizar estos dos elementos a nuestro favor, que es la imaginación y la visualización. Puede ser muy difícil cuando la situación es adversa, pero si no nos acostumbramos a usarlo, más difícil será en el futuro. Lamentablemente, como te digo, la mayoría de nosotros no valoramos nuestra imaginación. En su lugar,
Creemos erróneamente que podemos lograr nuestros objetivos por pura fuerza de voluntad, sin darnos cuenta de que es el poder imaginativo el que realmente nos hará llegar lejos. Todos los deportistas de alto rendimiento, actores, gente exitosa, utiliza el poder de la visualización y la imaginación para alcanzar esos resultados. No nada más se trata de hacer un trabajo duro constantemente sin poder validar que las cosas están funcionando. Necesitamos tener el estado mental correcto para que las cosas se tornen en función de que nosotros podamos aprovechar los cambios que se empiezan a manifestar. Entrar en acción no se trata de ir siempre contra la adversidad, sino más bien de crear las condiciones adecuadas para que esta acción que hagamos realmente genere resultados. Es por eso que tenemos que utilizar la visualización y la imaginación a nuestro favor. Pregunta, ¿no estás convencido de esto? Entonces considera la antigua práctica de caminar sobre el fuego, en la que una persona camina sobre brasas calientes con los pies descalzos. Si crees que las brasas te van a quemar, tendrás que hacer acopio de toda tu fuerza de voluntad para atravesarlas. Y cuando lo hagas, adivina qué, te quemarás los pies. Pero si te imaginas que puedes cruzar las brasas completamente indemne, entonces, afirma el autor, serás capaz de cruzarlas sin que te salga ni una ampolla. Esa es la diferencia entre tu fuerza de voluntad y tu imaginación. Si lo puedes concebir internamente en tu cabeza, va a ser mucho más sencillo que se pueda manifestar en el exterior. Por ende, no olvides la enseñanza. Para lograr algo increíble, debes creer que puedes lograrlo. Llegamos ahora al punto 3, que nos habla de los pensamientos, la energía y Dios. Exactamente el punto 3 dice: alinea tus pensamientos con la energía positiva y vital de Dios. En tu camino hacia la intención es muy posible que te encuentres con algunos obstáculos. Una buena analogía para superar estos obstáculos es un programa de televisión llamado The Match Show, en el que dos compañeros dan cada uno respuestas individuales a una pregunta. Al final, se les conceden puntos según el número de respuestas que coincidan entre sí. Para aprovechar la intención, tienes que responder a los desafíos de una manera que coincida con el poder creativo de Dios. Y vamos a tratar de dar un matiz más general sobre este concepto que mucha gente le puede ocasionar ruido. Dios, el universo, energía, tu poder interior, tu libre albedrío, tú, etcétera, como lo quieras definir. Logos, como decían los estoicos. A lo que voy con todo esto es que existe un orden natural de hacer las cosas. Y muchas veces nosotros queremos conseguir resultados que no van acorde al orden natural. Sobre esto vamos a profundizar. Una vez que empiezas a hacer esto, es decir, una vez que haces tus acciones para que coincidan con el poder creativo, en este caso, y lo voy a englobar toda una sola palabra que viene siendo Dios, no puedes evitar tener éxito en todo lo que te propongas. Pero cuando piensas negativamente, trabajas en contra de la energía creativa de Dios y lograr tus objetivos se vuelve más difícil. Es por eso que el mensaje clave: alinea tus pensamientos con la energía positiva y vital de Dios. En pocas palabras, existe este orden natural y nosotros tenemos que actuar en concordancia. Un ejemplo simple: si tú quieres tener buena salud, no me digas que la forma de lograrlo sería bebiendo grandes cantidades de alcohol, comiendo excesivamente y además fumando constantemente. Eso no va acorde al orden natural. Le estás metiendo toxinas que tu cuerpo no puede asimilar. Simple. Por ende, eso no puede funcionar. Así es como tienes que empezar a validar este tipo de información. Un obstáculo importante para la intención es centrarse en cosas que crees que faltan en tu vida. Por ejemplo, puedes centrarte en tu falta de dinero, pero solo con pensar en algo ayudas a introducirlo en tu realidad. Así, si piensas en ser pobre, invitas a que haya más pobreza en tu vida. Esta idea no es nueva. Los antiguos textos, por ejemplo, dicen: como piensas, así es. Con el poder creativo de Dios, en este caso, puedes hacer coincidir tus pensamientos con tus intenciones cambiando tu enfoque. En lugar de decirte a ti mismo que eres pobre, empieza a decir: tengo abundancia en mi vida, aunque no exista en este momento.
El punto es que nosotros tenemos que aprender a dominar esto, a trabajar en concordancia con este nuevo nivel mental. Tenemos que hacer coincidir nuestros pensamientos con el orden natural de las cosas. Otro obstáculo que es importante para la intención es quedarse en lo que has sido y dejar que eso determine lo que serás. Por ejemplo, puede que tengas una historia particular que te cuentes a ti mismo con regularidad. Esa historia podría ser algo así como: he luchado toda mi vida para ser amigos y formar relaciones significativas. ¿Ves el problema de centrarse en el pasado de esta manera? Como ya hemos aprendido, la imaginación es algo poderoso. Al imaginarte a ti mismo de una manera particular, en este caso como un solitario que lucha con las relaciones interpersonales, le estás dando a tu imaginación una historia que debes cumplir. Como Dios y el poder de la intención fluyen a través de tu imaginación, esa historia se convertirá en una profecía autocumplida. Por el contrario, las personas más exitosas saben que tener estas historias rígidas sobre sí mismas no les ayudará a tener éxito. Así que, en lugar de pensar en lo que siempre has sido, intenta pensar en lo que serás en el futuro. Intenta decir: estaré rodeado de amigos cariñosos, y verás lo rápido que cambia tu realidad. Aquí viene un tema muy importante. No es arte de magia. Tenemos que empezar a dominar nuestros pensamientos. Es muy fácil caer en la parte negativa de las cosas, simplemente porque muchas veces forma parte de la realidad de la que tenemos, y solemos subestimar todo este tipo de enfoque. Tienes que empezar a romper ese sistema de creencias limitante. El hecho de decir: es que las cosas siempre han sido de esta forma y no van a cambiar, pues si tú sigues repitiendo el mismo patrón, eso es lo que va a suceder. Tenemos que ser abiertos hacia los cambios y determinar que las cosas no están de alguna manera fijas. Este sistema mental, o este estado mental más propiamente dicho, fijo, es lo que limita muchas veces nuestro crecimiento. Tenemos que tener un estado mental que nos permita crecer, y para esto tenemos que incorporar nuevos desafíos, pero también nuevos esquemas de pensamiento que hagan que las cosas puedan manifestarse. En otras palabras, entrar en acción con fe en que eso que estamos haciendo realmente genere un cambio que pueda funcionar para nosotros. De esto y más vamos a reflexionar también en los siguientes puntos, pero por ahora quédate con la enseñanza de este tercero. Alinea tus pensamientos con la energía positiva y vital de Dios. Es turno ahora del punto 4, que puede ser muy controversial, pero sé ecléctico en esta información. Punto 4 dice: tienes tanto propósito como el Dios que te hizo. Para muchos de nosotros hay una pregunta que nos quita el sueño. Esa pregunta es: ¿qué estoy haciendo con mi vida? Nos preguntamos cuál es nuestro propósito aquí, para qué hemos venido a la tierra. Encontrar una respuesta puede no ser fácil, pero el poder de la intención puede iluminar tu confusión. Aunque te cueste sentir que no tienes un propósito en la vida, la maravillosa verdad es que siempre has tenido un propósito desde antes de nacer, de hecho, desde antes del momento de tu concepción. ¿Te parece extraño? No cuando consideras que todo en el universo es parte de Dios, incluso las moléculas y partículas que fueron tus bloques de construcción antes de que fueras concebido. El mensaje clave: tú tienes tanto propósito como el Dios que te hizo. Sé ecléctico en esta información. Dios viene siendo todo aquello que está fuera de tu propia concepción muchas veces, pero sabes que existe algo más grande, independientemente de cómo quieras llamarlo. No te cierres a esta idea, no caigas en el error del punto 3, donde uno se limita a su viejo sistema de creencias. Ahora, si Dios tiene un propósito y tú eres parte de él, eso significa que tienes el mismo propósito que tiene Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Es crear, dar vida, ser un faro de amor, belleza y paz. Así que ese también viene siendo tu propósito. Pero no solo eres una parte de Dios, sino que también fuiste hecho por Él, y Él te hizo con un propósito. Tu vida siempre tendrá sentido porque fuiste hecho a propósito. Por supuesto, la mayoría de nosotros necesitamos algo un poco más concreto que esto. Si anhelas articular tu propósito, entonces, una vez más, puedes buscar inspiración en Dios. Considera el hecho de que Dios pasa todo su tiempo
dando ya sea vida, amor o sabiduría. Sé que esto va a molestar a más de una persona. Te pido que tengas esta mentalidad abierta e interpretes a Dios no bajo un concepto fijo religioso, sino más bien bajo un concepto espiritual, cualquiera que mejor se adapte a tu forma de pensar. Tú también puedes encontrar un propósito en el dar, y esto es muy importante. Las personas que tienen mayor éxito en este mundo realmente han entendido este principio, y muchas veces nos cuesta trabajo entenderlo. Nos cuesta trabajo cómo es que vamos a dar algo si nosotros en este momento estamos desde la escasez, ¿cierto? ¿Cómo es que me pides a mí que dé algo que yo no tengo? Y es ahí precisamente el cambio que quizá necesitas para que las cosas empiecen a ajustar. Si dar no suena tan bien como recibir, entonces piensa en el hecho de que viniste a este mundo sin nada y te irás sin nada. No puedes llevarte tu tiempo, tus posesiones o tus conocimientos, así que es mejor que des esas cosas mientras puedas. Eso le va a dar sentido a lo que haces. Reflexiona en esto porque es muy poderoso. Solemos estar dominados por el ego y muchas veces bajo un concepto material, un concepto de dinero, un concepto de reconocimiento personal. Sin embargo, ¿para qué hacemos todo lo que hacemos? Si al final, cuando nuestro tiempo termine, no nos llevaremos nada. Hay que reflexionar en eso porque mucha gente dice, bueno, ya que tenga, entonces lo daré. Te apuesto lo que quieras a que eso no va a suceder. Si no lo haces en lo pequeño, no lo haces en lo grande. Tienes que empezar a validar cómo esto puede realmente llevarse a cabo en tu propia vida desde etapas tempranas, si es posible. Ahora, una de las mejores formas de dar es servir a los demás. El autor no encontró mayor sensación de satisfacción que escuchar a la gente decir que sus libros habían cambiado sus vidas. Saber que había prestado un servicio a sus lectores valía más que cualquier cheque o crítica elogiosa que hubiera podido recibir. Así que si buscas un propósito, encuéntralo en ser verdaderamente útil a los que te rodean. Y esta es una pregunta directa que te hago. ¿Qué tanto sirves a los demás? ¿Qué tanto estás dando a los demás? ¿Qué tanto estás ayudando a otros a que realmente logren cambiar o logren manifestar las cosas que quieren? Eso es muy importante. Tenemos que aprovechar nuestras capacidades, nuestros talentos, nuestras fortalezas para que estén en función de otros. Esto puede chocar mucho con muchísimas personas por la cuestión del ego y cómo es que yo voy a dar si los demás no me dan nada a mí. ¿Cierto? ¿Cómo es que yo voy a ayudar a otros si yo no recibo ayuda de los demás? Entonces, nada, yo voy a enfocarme en mi propio camino y no me importa lo que suceda hacia el resto. Esto es algo difícil y es algo que tenemos que ir reflexionando poco a poco. No se trata de hacer un cambio abrupto de mentalidad, pero sí empezar a contemplar que existen diferentes enfoques y una de las verdades que muchas veces hemos podido comprobar es el poder del dar. Empieza con algo que no represente un gran obstáculo para ti, pero empieza probando. Y cuando tú logres hacer notar en tu vida la satisfacción que puedes sentir cuando una persona consigue un resultado gracias a algo que tú estás haciendo es cuando las cosas empiezan a tornarse diferentes. No es algo que puedas aprender en libros, no es algo que vas a aprender simplemente haciendo siempre lo mismo. La única forma de hacerlo es experimentándolo por ti y poniéndolo a prueba. Y es algo que nada más tú puedes llevar a la práctica. Por ahora, no olvides la enseñanza de este cuarto punto. Tienes tanto propósito como el Dios que te hizo. Habiendo dicho lo anterior, llegamos ahora al punto 5 que nos habla del amor propio. El punto 5 dice, el amor propio es una parte crucial de la intención y la espiritualidad. Pregunta, ¿cuánto te quieres a ti mismo? Para aprovechar el poder de la intención tendrás que considerarte con total aceptación y aprecio. Recuerda que tu objetivo es trabajar en armonía amorosa con Dios y no contra Él. Y la verdad es que no puedes amar a Dios sin amarte a ti mismo.
Esto creo que nos da un entendimiento muy rápido de las cosas. Si no nos amamos a nosotros mismos, difícilmente vamos a amar a los demás. Si no nos aceptamos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a aceptar a los demás? Esto es un examen de conciencia que cada quien tiene que empezar a ver y sobre todo analizar en su propia persona. Menciona que el campo de intención de Dios está alimentado por el amor, la belleza y la energía creativa. Y para entrar en contacto con este campo de energía positiva, necesitas enviar tú mismo vibraciones de energía positiva. Y aquí vamos a entrar en esta parte de la vibración. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta cuestión de que hay personas que atraen cierto tipo de situaciones, ya sean buenas o malas, independientemente del tipo de energía que tienen? Esto es una realidad, esto no es algo metafísico, ni tampoco tiene que ver con cosas que no podamos comprobar. ¿Cuántas veces las personas que tienen una alta autoestima, como vamos a ver más adelante, realmente atraen mejores personas y mejores situaciones a su vida? Mientras que al contrario, ¿cuántas veces personas con esta energía pesada, mala vibra o bien simplemente con una mala actitud, siempre le están ocurriendo cosas desagradables? Esto lo podemos comprobar muy fácilmente, simplemente analiza tu entorno y podrás darte cuenta de ello. Pero menciona esta cuestión de las vibraciones y la energía positiva. La pregunta: ¿cómo puedes emitir energía positiva y amorosa al mundo y recibir este tipo de energía a cambio si no te amas a ti mismo? Es por eso que el mensaje clave es: el amor propio es una parte crucial de la intención y la espiritualidad. Para amar a Dios y seguir su intención, y otra vez voy a reafirmarte la idea, Dios en el concepto espiritual que quieras manejarlo tú, debes darte cuenta de que no hay diferencia entre Dios y tú. Tú eres parte de Dios. Eres su amor, su sabiduría, su creatividad y su éxito. Esto es algo que mucha gente le ocasiona cierto conflicto, porque si mi entorno no es el apropiado o bien mi situación es la que yo quiero, entonces ¿por qué me va como me va? ¿O qué es lo que he hecho yo para que las cosas no me funcionen? Al final tienes que estar en armonía y todos somos parte de todo. No es algo que nosotros estemos inventando. Hay estudios científicos que hablan de cómo el cuerpo en su conjunto, cada una de las moléculas y células que la componen, trabajan para que puedan funcionar mejor. Entre mayor sea el cuerpo, se supone que pues mayor cantidad de células trabajan de esta forma. Una sociedad exitosa tiene el mismo principio. Los individuos que la integran trabajan en armonía para que la sociedad pueda funcionar. Y si esto lo llevamos a mayores niveles, te vas a dar cuenta que el principio es el mismo. Si nosotros logramos coexistir de una forma armoniosa con esta parte más allá de lo que nosotros podemos comprender, las cosas van a fluir mejor. Entonces, sobre este concepto, si nosotros somos parte de Dios en esta línea, tenemos que validar esta información. Tienes que darte cuenta de que no hay diferencia entre Dios y tú. Tú eres parte de Dios y, como te mencionaba, eres su amor, su sabiduría, su creatividad y su éxito. Cuando te amas a ti mismo, también reconoces tu amor por Dios. Pero cuando te alejas de ti mismo, cuando te consideras feo, estúpido, tonto, limitado, entonces te alejas del amor de Dios, así como de tus capacidades y sus capacidades. Esto es muy importante, es bien fácil caer en este error, sentirnos no lo suficientemente capaces para hacer las cosas y culpamos a nuestra apariencia y culpamos a nuestra inteligencia y culpamos a nuestro entorno y culpamos a las personas que están con nosotros. Es mucho más fácil hacer eso que aceptar nuestra propia responsabilidad, pero cada vez que hacemos eso nos alejamos más del poder que tenemos. Entonces, cómo te sientes sobre ti mismo es crucial porque determina qué tipo de energía envías al mundo. Las personas con alta autoestima envían energía de alta frecuencia, vibran con la majestuosidad de Dios y del universo. Como resultado, estas personas atraen energía de alta frecuencia. También reciben abundancia de Dios y tienen éxito con su intención. Pero los que tienen una baja autoestima envían energía de baja frecuencia y atraen más de lo mismo, en forma de dolor, malas relaciones y fracaso. Recuerda que hay niveles de vibración y esto es algo que se puede comprobar ya en varios estudios. Y niveles de vibración como el amor, como la confianza, como la aceptación, son niveles mucho más arriba que lo que se refiere al coraje
o a la envidia, o al enojo, o a la ira. Tenemos que entender que nosotros somos seres que estamos vibrando constantemente y estas vibraciones se atraen en relación a los niveles que tienen. Ahora, ¿cómo nosotros podemos elevar nuestra autoestima? Pues aquí hay algunas técnicas sencillas. Primero, puedes enfrentarte a ti mismo en el espejo cada mañana y decir, me quiero. Puede que te preocupe que hacer eso eleve tu ego, pero no hay nada de malo en confirmar tu amor propio. Al fin y al cabo, no estás diciendo que eres más digno de amor que los demás, ni superior a nadie. En cambio, al afirmar que te amas a ti mismo, también estás reafirmando tu amor a Dios en este caso. Una vez que te abres al amor propio, también te abres al poder de la intención. Este poder fluirá en ti a medida que te conviertas en el anfitrión amoroso de Dios. Una vez que estés hospedando a Dios dentro de ti, sentirás su influencia divina sobre todo lo que hagas mientras Él te guía hacia tu verdadera intención. Aquí habrá personas que esto les ocasione cierto ruido, pero vamos validando un punto importante. ¿Qué tiene de malo pensar que las cosas pueden funcionar para ti? ¿Qué tiene de malo el hecho de aceptarte y quererte en la situación en la que estás y no conformarte simplemente con decir, bueno, es que no me queda de otra o no tengo otra alternativa o ni modo, esta es la vida que me tocó vivir? ¿Cierto? Realmente las personas en el fondo les gusta el hecho de saber que son importantes, les gusta el hecho de aceptarse, de quererse, de sentirse bien con su propia persona. Mucha gente quizá no tiene ningún tipo de conflicto con esto. Y es más, esta información puede estar de más, pero hay muchas otras personas que esto es necesario porque caen en depresión, simplemente no se aceptan, están sufriendo constantemente y no encuentran respuestas. La respuesta la tienes dentro de ti, simplemente con el hecho de empezar a elevar las vibraciones que tienes para que las cosas que realmente quieres puedan llegar a ti. No caigas en el error que mucha gente presenta, que no es otra cosa sino vibrar bajo y esperar que le lleguen cosas buenas. Estas personas, como no llegan las cosas buenas, más caen en malas vibraciones y entonces este ciclo vicioso cada vez se hace más pesado. Tú con esta información ya sabes cómo tendrías que proceder y por eso no olvides la enseñanza de este punto número 5. El amor propio es una parte crucial de la intención y la espiritualidad. Con esto pasamos ahora al punto 6, que nos habla de un concepto de estrés que vale la pena comprender. El punto 6 dice, dejar ir el estrés te acerca a Dios. Menciona un corazón acelerado, mariposas en el estómago o una poderosa sensación de temor. La mayoría de nosotros hemos experimentado el estrés y la ansiedad en algún momento de nuestras vidas. Vivir una existencia estresante no parece ser algo que ninguno de nosotros pretenda y, sin embargo, el estrés suele llamar a nuestra puerta. Entonces, ¿cómo podemos decir adiós al estrés para siempre? Es una pregunta dura, es una pregunta que muchas personas quisieran encontrar esa respuesta. El estrés nos invade y el estrés no nos deja vivir la vida a plenitud. Ahora, aunque el estrés pueda parecer una reacción natural cuando ocurren cosas malas, no hay nada natural en esas sensaciones desagradables. Los seres humanos somos una parte de Dios y Dios es paz y serenidad. Es por eso que el mensaje clave, soltar el estrés, nos acerca a Dios. Y vamos validando un poquito este concepto. Si es paz y serenidad, entonces, ¿por qué nos aferramos a sentirnos mal? Lo que te voy a decir, yo sé que se escucha mucho más fácil de lo que es en realidad, pero es como si nosotros esta cuestión del estrés lo estuviéramos cargando simplemente por el gusto de hacerlo. ¿No sería más fácil nada más soltarlo y ya? ¿Por qué nos preocupa tanto el que dirán? ¿Por qué nos preocupa tanto el sentirnos tan importantes? ¿Por qué nos preocupa tanto el hecho de incorporar estas sensaciones donde al final de nuestra vida quizá todo eso ni siquiera tenga un resultado que la gente pueda palpar? Entonces, ¿cómo podemos desterrar intencionadamente el estrés de nuestras vidas y volver a conectar con la tranquilidad? El primer paso es darse cuenta de que el estrés es una elección. No es un acontecimiento físico que te sucede. Cuando sufres un ataque de pánico, no estás siendo literalmente atacado. En cambio, el estrés o la ansiedad son simplemente reacciones que están bajo tu control, por difícil que parezca. No nacimos con este estrés o esta ansiedad.
La hemos ido incorporando conforme hemos crecido. La pregunta sería, ¿qué es lo que ha pasado que ha hecho que esto se haya manifestado? Una técnica sencilla para reducir el estrés consiste en captar tu reacción al estrés antes de que se apodere de ti. Por ejemplo, imagina que estás esperando en la línea detrás de alguien que está ocupando gran parte del tiempo del cajero con preguntas que consideras estúpidas y tú tienes mucha prisa. Al poco tiempo te impacientas y empiezas a sentirte estresado. Este es el momento en el que tienes que parar y reflexionar sobre tus pensamientos y sentimientos. Piensa que cuanto más te estresas, más te desconectas de tu estado natural y de Dios en este caso. Y para acercarte otra vez a tu estado natural y volver a sentirte alegre, tienes que cambiar tu forma de ver la situación. Vuelve a mirar a la persona lenta que tienes delante. Pregunta, ¿es una molestia por la que hay que estresarse o es en realidad un regalo de Dios puesto ahí para recordarte que debes relajarte y acercarte a tu intención? Cuando el autor se encontró en esta misma situación, consiguió pensar en el hombre como un ángel que había sido enviado por Dios como recordatorio para volver a conectar con el poder de la intención. Puede sonar descabellado, pero cuando te sientas estresado, intenta ver todas las cosas que te deprimen como señales de que necesitas replantearte tu forma de relacionarte con el mundo. Y algo muy interesante de todo esto es que muchas veces nos suceden cosas que para nosotros no son agradables, sin embargo, resultan necesarias para poder hacer un cambio sustancial. O incluso podemos tener contratiempos o inconvenientes que de pronto nos enojamos por esa situación, pero esa situación nos salvó de cosas peores. Me doy a entender cómo muchas veces hay situaciones de las cuales nosotros nos quejamos, pero cuando reflexionamos en ellas, sucedieron por una razón particular. La enseñanza más detallada sobre este punto va en función que podamos hacer esta reflexión. Al final, nosotros somos las personas que llevan a cabo las acciones. Y muchas veces estas acciones quizá nos llevaron por caminos que ahora no nos gusta transitar. Pero así como hicimos esas acciones, ¿por qué no podemos otra vez hacer otro tipo de elecciones para poder dirigir el rumbo hacia otro destino al cual queremos llegar? El control está en lo que nosotros decidamos hacer. Por eso es importante entender este principio. ¿Cómo podemos saber qué decisión tomar? ¿Cómo podemos entender cuál es esta brújula que nos puede orientar? Recuerda lo que dice el autor. En este caso, Dios es paz y serenidad. Hay que buscar las acciones que nos lleven a tener esa paz y esa serenidad. Y sobre esta línea va a ser mucho más sencillo que nosotros sepamos qué acciones deberíamos tomar. Te lo dejo hasta ahí para que tú definas cuál puede ser tu elección. Por ahora, no olvides la enseñanza. Dejar ir el estrés te acerca a Dios. Con esto llegamos al séptimo y último punto de este análisis que va a dar respuesta a una de las preguntas fundamentales que mucha gente hace. Y viene siendo la calidad de las personas que nos rodean. El punto 7 dice, el universo te enviará grandes personas cuando estés preparado. Pregunta, ¿te parece que siempre eliges a la persona equivocada como amigo o pareja? ¿Te parece que los que te rodean no te quieren ni te apoyan como sabes que te mereces? Si algo de esto te resulta familiar, entonces las cosas tienen que cambiar. Pero no son las personas de tu vida las que tienen que cambiar. Eres tú. ¿Cuántas veces las personas no se quejan de que el esposo o bien la familia o bien los hijos o los amigos o quien sea no los apoyan y simplemente siempre están en su contra? ¿Cierto? No son las personas el problema. Eres tú, porque tú eres quien eliges estar con esas personas. Ahora, con demasiada frecuencia, cuando las personas nos decepcionan, les echamos la culpa. Pero si quieres que las personas adecuadas entren en tu vida, tienes que hacer las cosas de forma diferente. Es por eso que se menciona que el universo te enviará grandes personas cuando estés preparado. Y aquí viene algo muy interesante. Si quieres recibir personas cariñosas y solidarias en tu vida, entonces tienes que convertirte tú mismo en este tipo de persona. Primero, piensa en la persona fría y egocéntrica
que se queja a sus amigos de que las personas con las que se relaciona sentimentalmente son egoístas e insensibles. ¿Recuerdas cuando hablamos de las vibraciones? Bueno, pues estas personas atraen al mismo tipo de persona. Es por eso que la pregunta es, ¿cómo puede esta persona esperar ser amada si él mismo no ama a nadie? La verdad es que las personas adecuadas para ti están ahí afuera. Y lo que es más, ni siquiera tienes que buscar mucho para encontrarlas. De hecho, ya estás conectado a ellas porque todos nosotros estamos conectados a través del universo y de Dios. El problema, ¿cuál es? Que nuestras elecciones muchas veces no las hacemos de forma consciente. No sabemos qué queremos, no buscamos la paz ni la serenidad, no nos fundamentamos en el amor ni mucho menos. Caemos en partes como el ego, caemos en partes de necesidades especiales que queremos satisfacer y de pronto la vida sale de control y ya no sabemos por qué las cosas son como son, ¿sí? Aquí algo muy importante es que todo lo que tienes que hacer para que las personas indicadas lleguen es tener fe en que estas personas cariñosas y solidarias van a entrar en tu vida en el momento adecuado. Y esta es la parte clave, en el momento adecuado. El resultado llega cuando sabemos qué hacer con el mismo y lo podemos identificar. No van a pasar cuando nosotros queramos que sucedan. Se van a dar en el momento oportuno cuando ya estamos listos para que eso se dé. ¿Cuántas veces las personas tienen que pasar a lo mejor por 2, 3 o 4 matrimonios para llegar a ese que realmente genera las expectativas cumplidas? ¿Cuántas veces nosotros no tenemos que pasar por una gran cantidad de situaciones para entonces saber identificar aquella que realmente nos va a generar el beneficio que estamos buscando? También lo podemos resumir con la palabra experiencia, ¿cierto? Tenemos que tener paciencia, que viene siendo otro de los elementos importantes que vamos a reforzar aquí. La cuestión es que cuando tienes esta fe absoluta, proyectas seguridad y confianza en el mundo. Y es muy fácil de entender. Cuando tú crees que las cosas van a funcionar, no estás estresado ni preocupado por estas cosas. Simplemente dejas que el tiempo transcurra, tú haces tu parte y que las cosas fluyan en torno como tienen que suceder. Estarás trabajando en lugar de contra el campo de la intención. Y Dios responderá enviando a estas personas hacia ti. Esto no quiere decir que aparecerán exactamente cuando tú lo desees. Por el contrario, aparecerán cuando estés realmente preparado y dispuesto a recibirlas, cuando tu corazón esté abierto y cuando ya te hayas convertido en la persona que deseas conocer. Teniendo en cuenta esto, es importante, como te dije previamente, tener paciencia. El poder de la intención se moverá a su propia velocidad, no como tú quieres. Instar a que se mueva más rápido es un poco como arrodillarse en la tierra y tirar de un brote verde con la esperanza de que florezca una flor más rápidamente. En lugar de intentar forzar las relaciones y conexiones para que se produzcan antes, confía en que todo sucederá cuando deba hacerlo. De hecho, es posible que solo al final del viaje de tu vida seas capaz de comprender que todos aparecieron en el momento justo, que todo formaba parte de la intención divina de Dios. Y esto lo vamos a lograr cuando nosotros hayamos aprendido a fluir en torno a estos principios. Es muy importante que nosotros entendamos que el tiempo es preciso y es perfecto. No es cuando nosotros queramos, no es cuando nosotros decidamos, aunque así nos venden muchas veces las cosas. Movimientos rápidos, resultados inmediatos, eso se vende demasiado. Sin embargo, nosotros no sabemos cuál es la historia de estas personas. Amamos la gloria, mas no conocemos la historia. Hagamos nuestro trabajo, hagamos lo que nos corresponde. Tengamos paciencia, tengamos fe y trabajemos para que esto se logre dar. No olvides la enseñanza de este último punto. El universo te enviará grandes personas cuando estés preparado. Esto finaliza el análisis y me gustaría concluir con lo siguiente. No necesitas preocuparte por el rumbo de tu vida o por la cantidad de dinero que tienes. Para vivir una vida tranquila de abundancia y plenitud, solo necesitas confiar en que eres parte de Dios. Mientras tengas un corazón abierto, viajarás por el camino correcto y cumplirás su intención divina para ti. No olvides las enseñanzas de este análisis. La intención puede ser aprovechada por los seres humanos y otras fuerzas vitales.
Para lograr algo increíble, debes creer que puedes lograrlo. Alinea tus pensamientos con la energía positiva y vital de Dios. Tienes tanto propósito como el Dios que te hizo. El amor propio es una parte crucial de la intención y la espiritualidad. Dejar ir el estrés te acerca a Dios. El universo te enviará grandes personas cuando estés preparado. Esto cierra el análisis. El libro en cuestión fue El poder de la intención, de su autor Wayne Dyer, un libro que nos ayuda a aprender cómo co-crear nuestro mundo a nuestra manera y dejar que Dios ilumine el camino. Me gustaría mucho saber tus comentarios al respecto. ¿Qué es lo que opinas de este tipo de conocimiento? ¿Qué te pareció también la forma en la cual realizamos este análisis en particular? En lugar de estar haciendo una reflexión al final de cada punto, lo que hicimos fue integrar la reflexión a lo largo de estar revisando cada uno de ellos. Este tema es muy importante. La cuestión espiritual forma parte de uno de los fundamentos de la vida y muchas veces lo dejamos de lado simplemente por criterios que quizá no son los correctos o bien por estar sometido a creencias del entorno o porque no nos gusta simplemente aceptar que existe algo más allá de lo que quizá nosotros no tengamos pleno control. Es importante expandir nuestra mente, ser eclécticos y validar que este tipo de información realmente nos puede ayudar a ser mejores versiones. Por otro lado, si esta información la consideras de valor, no se te olvide evaluarla, compartirla, darle me gusta, porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos. No se te olvide revisar en la descripción los enlaces que ahí aparecen porque te van a llevar a nuestros distintos programas, incluido el reto 60-100. Este reto donde te lleva la mano para ajustar tu estado mental y seas una mejor versión. Es gratuito, no lo olvides. Y por último, y no menos importante, si quieres que interactuemos de una forma más dinámica, ¿por qué no tomas una imagen, un screenshot a este contenido? Te vas a Instagram, me buscas @salvadormingo y colocas esta imagen en tus historias. Te aseguras de etiquetarme y poner tu comentario. Si lo haces, yo te voy a responder en reciprocidad y además te voy a compartir con la audiencia. ¿Te parece bien? Espero que sí. Te recuerdo mi nombre. Soy Salvador Mingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente análisis. Chao. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por acá Salvador Mingo, un placer que estés revisando este contenido donde te voy a explicar precisamente qué consiste esta membresía del canal Conocimiento Experto. Son 3 niveles. El nivel número 1, miembros estándar, son personas que quieren tener una comunicación más directa. Es decir, actualmente recibimos muchos comentarios, dudas, preguntas, etcétera, y es difícil responder a todos. Por ende, vamos a diferenciar las personas que tienen un interés genuino de aquellos que simplemente son curiosos y la membresía estándar es la base de ello. Las personas que formen parte de esta membresía van a tener prioridad para que sus dudas, preguntas, comentarios sean respondidas, ¿sí? Es decir, tengan respuesta en relación a lo que están comentando. Por otro lado, también van a ser los elegidos para apoyar en la selección de los libros de la semana. Es decir, actualmente dentro de la sección del Conocimiento Experto están análisis de libros y vamos a priorizar a estas personas para que sean ellos los que definan cuáles serían los siguientes libros a elegir. Y por otro lado, van a ser las personas que se van a enterar más rápidamente de notificaciones, promociones, información de poder y demás que vale la pena compartir. Son los que van a tener esa prioridad. La membresía número 2 son entrevistas con expertos, personas que quieren de alguna manera profundizar más en su conocimiento y sobre todo apalancarse de otras personas. Vamos a estar generando entrevistas con diferentes expertos, diferentes personas alineados obviamente a la metodología del canal, pero que puedan aportar mayor valor todavía en relación a todo este tipo de información, y las personas de este nivel son los que van a tener acceso a estas entrevistas. Y el tercer nivel se refiere a las personas que quieren de alguna manera emprender de una forma digital con un branding personal fuerte. Es decir, dentro de los cuestionamientos, preguntas y demás, las personas suelen hacer o suelen preguntar de manera incisiva de qué manera se puede emprender mejor en esta economía de la atención. Bueno, esta opción número 3 te va a permitir precisamente hacer eso: emprendimiento digital con un branding personal fuerte, o bien esta membresía va ligada o se va a relacionar con emprendedores digitales que quieren reforzar su marca personal. Te invito a que revises los detalles y yo te espero precisamente del otro lado. Chao.